Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más, como cada semana, a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro, como siempre, junto a mi copresentador Arturo López. ¿Qué tal, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a otra semana de Hablemos de Trading. Estoy súper contento, como cada semana, de estar aquí ante todos ustedes que cada día nos apoyan más, cada día llegamos a más países. A veces nos sorprende cuando vemos las estadísticas de los episodios y vemos que nos escuchan en Asia, en África, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y nos llena de mucha satisfacción. Es por eso que el compromiso sigue presente y sigue semana a semana buscando darles el mejor contenido. Venimos una semana donde hicimos un análisis de mercado para ver cómo se estaban comportando los principales mercados, siempre tratando de hacerlo lo más resumido posible y buscando, como lo hemos dicho en episodios anteriores, iniciar esa chispa en ustedes para que sean ustedes los que vayan a las gráficas, los que vayan y traten de educarse un poco sobre los mercados. No es lo mismo que nosotros desde aquí, esta plataforma, le digamos, está pasando esto con el Bitcoin o esto con la bolsa americana y vean nuestras gráficas, a que ustedes mismos vayan semana a semana y vayan viendo y desarrollen esa especie como de sexto sentido con el mercado de ver qué está ocurriendo. Antes de ese episodio de análisis de mercado, nosotros estuvimos hablando un poquito sobre qué era la Fed y cuáles eran los factores, cómo influían los mercados, cuáles eran sus principales funciones, y de esa forma tratarlos de llevarlos a ese punto en el cual entendamos uno de esos principales componentes que tienen los mercados, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos. El día de hoy hemos decidido hablarles un poquito sobre la SS, que no es más que la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. ¿Por qué hemos decidido hablar de esto? Porque, bueno, es otro de esos componentes importantes dentro de lo que compete a la Bolsa de Valores americana. No es más que el organismo gubernamental que rige de alguna forma las operaciones en bolsa. Y bueno, de eso estaremos hablando un poquito, de cuáles son sus funciones, cómo la ejecutan y uno que otro caso de ejemplos donde la SEC ha actuado cuando eh, se han visto a lo mejor en actividades fraudulentas algunos de esos partícipes del mercado. Antes de arrancar, quisiera que Arturo nos ayude un poquito con publicidad y nos opine, bueno, qué le parece esta escogencia del episodio de hoy. Bueno, mira, la verdad que o sea, este seriado o no lo llamemos seriado, pero yo creo que hablar de estos episodios, conversar sobre la Fed, conversar sobre la SEC, es muy importante porque son organismos, sí, organismos que están detrás de muchas decisiones muy importantes y de regulaciones que son bastante importantes que de cierta forma pueden impactar al mercado. Entonces es bastante interesante, bueno, saber en qué, o sea, cómo operan, cómo funcionan, qué es lo que realizan para ampliar como ese conocimiento de todo lo que es los mercados financieros. Y sobre todo con el tema de la bolsa de Nueva York, porque realmente la SEC opera más con respecto a la bolsa, bueno, y a los mercados en general, pero en Estados Unidos. Pero igual antes me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.hdt@gmail.com para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que quieran, estamos para ayudarles. Y bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, que lo pueden conseguir en el perfil de nosotros de Instagram, que hay un link donde los envía a todas nuestras plataformas digitales donde nos pueden conseguir, incluyendo el canal de YouTube. Así que eso. Bueno, arrancando desde el inicio, ¿no? La SS no es más que, como bien lo dijimos, Security and Exchange Commission. Fue creada en 1934, justo después justo después de la caída del mercado, esa gran crisis de 1929. Imagino yo en el momento como una respuesta de parte del Estado buscando cierta regulación en un mercado que hasta el momento no tenía mayor regulación, no tenía mayor eh, o regulación de parte del gobierno. Es ahí cuando se crea la institución con tres focos principales. Esos focos principales son informar o el acceso
o democratizar de alguna forma el acceso a la información del mercado y la formación sobre los mercados, al mismo tiempo que de proteger al inversionista común y así como regular esas actividades en la bolsa. ¿Por qué es importante esto? Más adelante vamos a dar ejemplos de cómo eh, jefes de fondos de inversión de cierta forma manipularon y cometieron ilegalidades en esto. No sé si ustedes, bueno, para los que nos siguen desde los primeros episodios, siempre en muchos episodios a veces estamos hablando y de repente hacemos una pausa y decimos que nada de lo que decimos aquí representa ningún tipo de consejo o recomendación de inversión. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros, si bien, bueno, yo estoy ahorita en Estados Unidos, nosotros operamos mercados que están bajo la jurisdicción de la SEC. Y una de las cosas principales que regula la SEC es quién puede darte o quién está facultado para darte un consejo de inversión. Ni Arturo ni yo somos financial advisors, no tenemos licencias de parte de la SEC que nos permitan dar algún tipo de recomendación. Y lo hacemos por eso, tratamos de mantenernos siempre bajo la legalidad, obviamente, de este ente y porque obviamente no queremos que mañana a lo mejor alguien diga, mira, tomé esta recomendación de parte de los muchachos de AT&T, me fue mal y comienzo una investigación. Y eso pasa muy a menudo. Muy a menudo vemos como traders o personajes de las finanzas en Estados Unidos, sin querer, se muestran de alguna forma dando una recomendación eh, y después son demandados. Incluso Elon Musk tiene varias averiguaciones, investigaciones abiertas, porque cada vez que hace un tweet que puede ser muy, de alguna forma, una tendencia a manipular los mercados, o a lo mejor con una información, como cuando dijo aquel famoso tweet de que a $420 las acciones de Tesla podrían llevarse a privado porque ya tenía el financiamiento asegurado. Eso la SEC lo tomó como una posible manipulación de bolsa, porque entonces en ese momento la acción de bolsa de Tesla se disparó. A partir de ahí le abrieron una investigación. Entonces, todas estas son las cosas donde la SEC tiene la lupa bien puesta, buscando que en la participación del mercado y los que participamos en el mercado no sobrepasemos esa línea entre lo que es una acción normal y lo que es una posible manipulación que puede eventualmente llevar a que inversionistas pierdan dinero. A mí me parece muy interesante eso porque siempre vemos, sobre todo con este mismo caso de Elon Musk, y en un futuro o sea, perdón, en un pasado no tan lejano, también hubo algo muy similar con el caso Trump, con toda la guerra de tarifas que tuvo con China. Que yo me recuerdo que eso, o sea, era muy gracioso porque veías como que un día decía, mira, las relaciones con China están sumamente mal, el presidente chino es lo peor de este mundo, todo el tema, y entonces el mercado reaccionaba muy negativamente y al día siguiente salía, no, las relaciones están súper bien, ya estamos cerca de un acuerdo, y había mucha manipulación. Pero ahí es donde entran o sea, este tipo de organismos, no, este organismo como tal. La SEC justamente se creó para evitar esos abusos y esa manipulación del mercado, porque justamente con ese tema de la crisis en el 29, hubo muchos abusos a los inversionistas por instrumentos que se sacaron que no eran, o sea, que eran demasiado especulativos. Entonces, de ahí se hizo un decreto que fue justamente el Acta de 1934, donde crean la institución como tal para evitar este tipo justamente la principal función en ese caso era bueno, de evitar esos abusos que se cometieron para los inversionistas. Pero cuando tú te vas directamente a la página de la SEC, de la Security Exchange Commission, ellos tienen como función principal es proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores. Entonces, una de las formas, y José lo dijo muy bien, de que ellos velan porque toda la información, o sea, que la información llegue al público y a los inversionistas, una de las formas es que ellos la SEC le exige a las empresas que cotizan, ¿verdad? Que revelen al público toda aquella información financiera que permita a los inversionistas juzgar y analizar de forma tal de si puede ser una buena o una mala inversión. Y de ahí está toda la información que podemos conseguir de todas las empresas. O sea, nosotros podemos ver
cualquier tipo de información que está al público y es justamente gracias a a que lo exige, o sea, está por norma, está por regla federal de que se tiene que hacer, de que se tiene que hacer así. Eh, ¿Qué otro dato interesante de la SEC? Bueno, la SEC no tiene autoridad penal como tal. La SEC, ellos lo que hacen es que hacen o sea, regulan o rigen sus reglas imponiendo multas y en dado caso de que se cometa alguna situación, ellos imponen multas tanto a personas como a empresas. Pero ellos sí podrían, en dado caso, derivar algunos casos directamente al Departamento de Justicia para alguna futura investigación. Cosa que es bastante interesante porque como organismo lo que hace es como velar por justamente que se cumplan todas esas normas, pero no tiene, o sea, en dado caso de incumplimientos, lo que cae es multa y no es alguna pena legal como tal, cosa que me parece bastante interesante. Hay algunos montos que son, yo no sé qué tan actualizados están, pero como los montos límites de las multas para personas particulares llegan hasta los $150,000 por temas de infracciones y para empresas tienen hasta un límite de $725,000. Son montos bastante que quizás yo creo que por lo menos el de particular es un monto bastante elevado. Y la mayoría de esas infracciones terminan siendo, bueno, fraudes contables, divulgación de información falsa. eh, ¿Qué otra cosa puede hacer así? Compraventa de valores por funcionarios de confianza, o sea, todo, hay muchas infracciones que terminan siendo como eh, Lo que es llamado el insider trading. exactamente, o sea, que terminan siendo aprovecharse de información que no está para el público en general, y es como tomar ventaja de eso. Y yo creo que eso es una de las cosas bueno, que yo creo que más se han atacado o que más se ha visto en los casos, o sea, en los casos donde acciona la SS. No sé de los casos que tú mencionaste son o sea, son bastante similares, no, sino eh, o sea, tiene mucho que ver con este mismo tema de fraudes como tal, ¿no? Sí, es que yo creo que tocaste un punto clave y es que, bueno, por eso es que mi compañero de podcast es una persona tan inteligente, toca los puntos clave en el momento preciso. Gracias Arturo por eso. Hay De- una parte importantísima de esto. En el momento en que una empresa sale a la bolsa, pasa a ser una empresa de dominio público, una empresa pública, ya no es privada. Por lo tanto, como dijo Arturo, tiene que divulgar toda la información. Pero dentro de los mercados siempre hay alguien que tiene más información que otro. Es por eso que la SS se ha enfocado tanto en mostrar a la bolsa americana como un organismo o como una institución de fácil acceso para todos y de igualdad de oportunidades y igualdad de acciones, porque obviamente cuando viene a lo mejor Elon Musk como CEO de su empresa a dar o a colocar un tweet, su posición está mucho, obviamente es favorable con respecto al inversionista común. Tiene información que le pudiera permitir capitalizar en el movimiento de las diferentes acciones que él pudiera manipular queriendo o sin querer. Entonces la SS ha tratado mediante muchos programas de mantener esa transparencia dentro del mercado. Incluso una de las cosas que me parece fenomenal de la SS es que ellos mismos declaran que dentro de su estructura hay una modalidad en la cual las personas pueden llamar y pueden dar información anónima o no anónima sobre lo que ellos consideren que se esté dando dentro de una empresa o dentro del mercado del trading como tal, en el que a lo mejor se esté cometiendo un acto fraudulento y la SS da entre el 10 al 30% de todo lo que recauda en multas. Incluso un número bien particular. Ellos dicen que en los últimos 10 años han recaudado más de 4.3 billones de dólares en multas que han colocado a diferentes instituciones y personas. Y de eso han repartido 1 billón de dólares en recompensas a las personas que han divulgado esta información. Entonces eso nos habla bastante de el compromiso que tiene la SS para con el inversionista común. Al mismo tiempo, nosotros hablamos de todo esto y ya para entrar en esos ejemplos que queremos darle donde ha accionado la SS, ustedes estarán pensando, bueno, pero la SS a lo mejor le funciona al inversionista grande o le funciona
al que tiene $1 millón en su cuenta y le está invirtiendo, le funciona a Elon Musk, le funciona a los grandes inversionistas, a los grandes empresarios de este país. No necesariamente. Una forma muy fácil o muy buena en la cual te puede servir a ti, que estás comenzando, que estás en esa fase investigativa, que quieres abrir una cuenta en un broker y no sabes dónde hacerlo. A mí me pasó. Yo duré mucho tiempo investigando cuál era el broker que tenía que abrir, dónde podía abrir esa cuenta sin tener ese miedo que me pudieran robar el dinero, porque obviamente cuando comenzamos, así sea $100, $1,000 que vamos a depositar en el broker, da miedo transferir ese dinero y pensar que lo podemos perder. Una de esas funciones que tiene la SS es que tú puedes ir muy tranquilamente a la página de ellos y tú puedes, por ejemplo, Arturo y yo usamos par de brokers que lo hemos hablado aquí, no nos pagan publicidad todavía, pero bueno, eventualmente esperamos que sí, como son TradeStation y Folionet. Yo cuando comencé a operar con Folionet, lo primero que hice fue irme a la página de la SS y también a la página de la FINRA, que ese es otro organismo que eventualmente hablaremos de ellos. Escribes el nombre del broker y ahí te va a salir, si tiene su licencia, quién es el agente promotor, quién es el agente principal, las licencias si son otorgadas para operar, si son otorgadas para operar al público en general, etcétera. Te dan toda la información que tú necesitas para saber si esa compañía está totalmente regulada y es una compañía de confianza. Al mismo tiempo que te permite, una de las cosas que tiene, por ejemplo, FINRA, es que el dinero que tengas en tu broker está asegurado hasta por $250,000. Cuando tú te vas a su página y metes el nombre del broker, tiene que salirte que pertenece a FINRA y que está dentro de esa protección. Solamente ese simple dato te da a ti la tranquilidad y la seguridad de que puedes meter tu dinero y empezar a invertir con la tranquilidad de que estás con una institución que está respaldada y está bajo todo el escrutinio que requiere la SS, donde te pide una serie de cosas enormes. La SS pide que tengas, por lo menos el agente principal de cada institución, tenga sus exámenes pasados, el de serie 6, serie 7, serie 59, si no me equivoco, que son los, los exámenes de esa misma organización para poder ser financial advisor, todo este tipo de cosas que son tan importantes. Es por eso que no solamente les sirve al inversionista grande, también son herramientas que están al acceso directo para todos los inversionistas de cualquier tamaño. Y que justamente es muy importante a la hora de escoger un broker, es una de las cosas principales y eso creo que hay, no, o sea, creo que lo tocamos cuando conversamos sobre la apertura de las cuentas. El broker tiene que estar regulado por la SEC, que es una de las cosas más importantes, sobre todo, sobre todo porque te da la confianza y te da la seguridad de que está respaldado. Entonces, es muy importante como fijarse en eso y bueno, y como dices, o sea, como dijo José, de justamente se puede ver desde la misma página de la SEC. Ahora, Mira, hay una cosa, hay un puntico importante que me faltó. Esa frase que hablamos, la hemos repetido varias veces en este podcast, y que cualquier empresa seria, como lo es PlayStation, como lo es Folionet, debe tener siempre a pie de página o como un disclaimer. La SS exige que tú coloques como institución o como financial advisor o como trader que recomienda a otras personas o que tiene un sistema de educación, que coloques ahí a pie de página eh, performance o rendimientos pasados no son indicativos de rendimiento futuro, porque parte de lo que regula la SS es que no venga alguien que hizo el año pasado, armó por un golpe de suerte 200% en una operativa y diga, tengo ya un año, tengo ya retorno de 200%, dame tu dinero que te voy a hacer 200% el año que viene. Eso es lo primero que están pendientes. Tú no puedes venir simplemente por el hecho de tener un récord, porque a lo mejor esa operativa de 200% significó un golpe de suerte en una operativa, no operaste más en todo el año y sí, te auditaron y sí tienes 200% de retorno en un año, pero no significa que serás capaz de hacerlo consistentemente a través de los años. Y en eso se enfoca el SS, prevenir para que la gente no caiga en estas estafas. claro. Bueno, ya igual pasando justamente a casos que han sido como emblemáticos donde ha intervenido la SS. Yo creo que el primero es el de Stephen Cohen, que eso fue, si no me equivoco, en el año de 2013, si no me equivoco, que el Stephen Cohen es o sea, bueno, eso es un inversionista súper multimillonario, que él fue acusado porque dentro de su fondo de inversiones, al parecer, recibieron información privilegiada.
Entonces, justamente la SEC empezó a investigarlo y al parecer dentro de su empresa hubo unos empleados que estaban como que operando de una forma, vamos a llamarla, eh, no es misteriosa la palabra, es como el, o sea, como que sí, vamos a llamarlo misterioso. Y en vez de ese tipo de informaciones, o sea, ese tipo de operaciones, como reportarlas o algo, realmente la dejaron pasar y a partir de ahí, bajo investigaciones de la SEC, fue que justamente llegaron o sea, mediante auditorías de la SEC llegaron a encontrar esos indicios de esas operaciones. Entonces, a mí me llama mucho la atención eh, porque justamente o sea, fíjense como la vigilancia que tiene la SEC ante todas estas empresas, que justamente revisando, auditando ciertos fondos de inversiones, encuentra este tipo de detalles. Entonces, no sé o sea, ¿qué puedes comentar un poco más tú de ese caso, José? Mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Yo recomiendo a las personas que se vayan a YouTube y busquen un documental que se llama Catch a Trader, atrapar a un trader, que es un documental que hicieron en base a este caso tan famoso de Stephen Cohen, eh, porque era un fondo en el cual tenía rato sonando que los tipos hacían algo raro, que los tipos de repente increíblemente shorteaban en el punto más alto de la empresa, shorteaban justo antes de que saliera a la luz que cierta farmacéutica no había recibido la aprobación para ciertos fármacos que estaban haciendo pruebas. Entonces el timing era muy perfecto. Y yo tengo una anécdota, vamos a llamarla personal, con Steven, y es que en el segundo libro de Market Wizards lo entrevistan a él. En el año 95, si no me equivoco, 96, lo entrevistan, viene el autor Jack, hace un preámbulo bastante grande hablando de sus números, de cómo tiene un récord intachable, de cómo tenía no sé cuántos meses consecutivos sin reportar un mes perdedor, eh, que solamente había tenido 2 semanas perdedoras en los últimos años. O sea, un tipo con un récord intachable. Y cuando lo entrevista, de todo, en su propia conclusión, el autor dice, y lo ves en la entrevista, él fue un entrevistado muy hermético, no dio mayor información de lo que hacía, no dijo mucho de cómo obtenía sus resultados, de cómo lo hacía, cuál era su metodología. En comparación, cuando te ibas al libro anterior o cuando te ibas a los otros traders dentro de ese mismo libro, veías como trader como Mark Minervini, que está en ese mismo libro, hablaba muy bien de su metodología, hablaba de qué le gustaba hacer, qué era lo que él buscaba, cómo eran los patrones, cómo era su metodología y su manejo de riesgo. Steven nunca descifró nada. Y al final tú te quedas con ese sabor, a lo mejor amargo, a que en esa entrevista, comparado con las demás, no pudiste aprender nada de este trader. Simplemente da respuestas muy cortas. Después a los años, cuando pasa esto, uno dice, mira, ve, a lo mejor eso era, por eso es que el tipo no daba muchos detalles, porque a lo mejor, no quiero hacer acusaciones, porque no quiero que Steve me demande, pero a lo mejor su metodología no podía divulgarla porque su metodología a lo mejor se basaba en una red importante de informantes dentro de estas empresas que le dan esos buenos datos. A lo mejor no. La realidad es que la SEC nunca le pudo comprobar a él directamente que fue beneficiario de esto, pero sí comprobó que la empresa y que el trader dentro de la empresa recibían información de informantes, a hacer redundancia, de empleados dentro de empresas que sabían lo que venía y le avisaban. A raíz de esto, la SEC le impuso una multa a la empresa y a estos traders tuvo que cerrar la empresa que se llamaba SAC, que era el fondo de inversión, y años después abrió un family office donde él solamente tradea dinero de familiares y amigos, a diferencia este se llama Point 72, a diferencia del original que era SAC, donde operaba dinero de inversionistas. También es un tema a lo mejor un poquito oscuro porque si bien ahorita está operando dinero de familia y amigos, la cantidad de dinero que maneja ya está cercana a lo que manejaba antes. Entonces, se dice mucho que, bueno, realmente es familia, realmente son amigos. Bueno, eso ya le queda parte de la especie. Otro caso bastante importante, yo creo que es el caso más emblemático, o por lo menos de los últimos 20 años, es el caso de Bernie Madoff.
Perry Madoff, un inversionista súper famoso, que tenía un fondo de inversión donde operaba muchísimo dinero, llegó a tener en Asset Under Management o dinero que manejaba más de 65 billones de dólares, y tenía un récord intachable, 20 años consecutivos ganando, todo el mundo le llamaba el Dios, incluso fue parte de la directiva de una de las divisiones dentro de la SS, incluso fue presidente de la Bolsa de Nueva York. O sea, un tipo que venía con un récord intachable, un tipo que venía con carrera en Wall Street. En el año 2007-2008, durante la caída de la bolsa, muchos de sus inversionistas, que eran bancos como el Banco Santander, que reportó pérdidas millonarias con él, muchos de sus inversionistas empezaron a solicitarle el retiro de dinero porque como estaba cayendo la bolsa, querían respaldarse en efectivo, en cash. En ese momento se cae el gran esquema Ponzi que después se supo que era, en el cual se demostró que tenía muchísimos años que no operaba, incluso el fondo en teoría tenía un valor de 65 billones de dólares y se demostró que solamente tenía acciones por valor de $200,000. O sea, este tipo no hacía trading. El tipo lo que hacía era manejar un esquema Ponzi donde entraba dinero y repartía dividendos en base al dinero que entraba. Una vez que el dinero dejó de entrar, se cayó. ¿Por qué esto es un caso emblemático? Bueno, porque la SS en este caso falló muchísimo. Se sabía o se había, después sale en la investigación que durante 20 años, por lo menos 15 denuncias se dieron en los cuales se decía, mira, esta gente no está haciendo las cosas bien, algo está raro. Incluso traders muy famosos y grandes de la bolsa de Nueva York decía, mira, todo el mundo dice que Bernie es uno de los más grandes, pero yo no sé lo que hace, yo quiero meter dinero con él y no puedo. O sea, era muy sombrío todo lo que hacía. Incluso se reportaron que en los últimos 10 años, 10 o 15 años del fondo, la SS lo auditó en más de 10 oportunidades y nunca encontraron nada, siendo la última auditoría en el año 2006, donde después se demostró que el tipo no estaba haciendo trading. Entonces, ¿cómo la SS iba, auditaba, supuestamente auditaba y no encontraba nada? Bueno, a lo mejor el amiguismo, a lo mejor el hecho de que era un personaje con mucho poder dentro de Wall Street, o el hecho de que era un personaje que había trabajado incluso dentro de la SS, a lo mejor pasaron y dejaron pasar muchas banderitas rojas que le pudieron haber salvado muchísimo dinero a muchísima gente. Claro, y que eso va a quedar como para que cada quien que esté oyendo el episodio lo interprete a su manera. Porque incluso con ese caso se llegó a hablar hasta de casos de corrupción dentro de la misma SEC. Y como que todas las conclusiones, según aparentemente, salieron de que la SS nunca fue, o sea, que fue incompetencia de la SS el no haberse enterado antes del esquema Ponzi que tenía Madoff dentro de la empresa, eh, y no era corrupción. Entonces, bueno, ahí ya queda como interpretación de cada persona, porque lo interesante es ver que, bueno, que efectivamente sí hay un constante monitoreo y siempre hay o sea, siempre hay una cierta vigilancia de parte de una institución, que quizás no será un poco incompetente, como dice, como, como comentaron con ese caso, pero que está en constante vigilancia y auditando y está revisando o sea, velar que se cumplan todo el tema de las leyes federales. Así que, Incluso, te doy un dato para cerrar la anécdota de Madoff. Hay un, un analista que se llama Henry Markopoulos, que en el año 2004, 2002, 2004 y 2005, alertó con documentos a la SS de lo que estaba pasando y la SS no hizo nada. Y fue en el 2008 cuando uno de los hijos de Madoff llama y entrega al papá, mira, está pasando esto, porque era una firma que manejaba mucho dinero, pero solamente papá hacía las compras y las ventas. Y fue cuando todo empezó, cuando empezó a caer la bolsa y se alertó. Pero bueno, como dice Arturo, es de esas anécdotas que da la interpretación de ustedes y bueno, siempre buscando despertarles esa curiosidad para que ustedes vayan, investiguen y busquen un poquito más para que, bueno, se creen su propio criterio. Yo creo que ya por lo menos por el día de hoy cerramos un poquito lo que ha sido este episodio de la SS, tratando de que ustedes entiendan cuál es la función de ellos y que sepan que es una herramienta que aunque no siempre te perdí. Aló.
Ya bueno, igual ya con esto yo creo que podríamos cerrar el episodio, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como Hablemos Trading, nuestro correo electrónico correo.hdt@gmail.com. Cualquier consulta, cualquier solicitud, lo que necesiten, estamos ahí para ayudarlos. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos hasta aquí y muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.